a veces los manuales de historia reflejan una especie de actores políticos que actúan como actores, pero como actores de teatro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Le sacamos el perfil político que efectivamente tuvieron. Eran políticos exactamente iguales a los políticos que tenemos ahora. Discutían los mismos temas que se discuten ahora, adaptados a su tiempo. Fíjate, a finales del siglo XIX hay un cuadro famoso, Diógenes Equet, 1898, pinta la batalla de las piedras, ¿no? Cualquiera puede buscarlo ahora en internet y va a ver. Es un cuadro singular, pero no por la escena que pinta. Es singular porque un campo de batalla donde hay dos ejércitos, un ejército y una milicia formada por civiles a cargo de Artigas, que van a ser después el ejército de la patria, es un combate donde no figura ninguna bandera. Cualquiera que sabe algo de estructuras militares sabe que en un campo de batalla, cuando no tenés celular, necesitas banderas para Totalmente. ordenar el movimiento de las tropas, Claro. ¿no? Mandás el chasque y movés las banderas. Claro. Bueno, es una batalla sin banderas. ¿Y por qué es una batalla sin banderas? Porque Diógenes Equet en ese momento tendría que haber pintado las banderas que estaban animando a ese elemento bélico. ¿Y cuáles eran los colores? Celeste y blanco o amarillo y celeste. Y en ese momento esos colores, 1898, estamos saliendo de la revolución de 1897, eran colores que identificaban al Partido Nacional. Claro. Entonces, pintamos un cuadro con una batalla y le tenemos que poner las banderas, y a las banderas le tenemos que poner el color que identifica al partido que viene saliendo de una revolución. Claro, sí, sí. Ese cuadro no podría caminar. Claro. Solución, no tiene ninguna Sin bandera. banderas. Sin banderas. Entonces, es una singularidad que estoy convencido que quienes nos están escuchando nunca la pensaron. Y Diógenes Equet, Sí. Bueno, pintó muchos cuadros. ¿a qué sector pertenecía? Bueno, Para un poco también entender la situación, ¿no? Diógenes Equet era colorado. Uh-huh. Pero el problema no radicaba en que él fuera colorado, porque en definitiva él pintó muchísimos cuadros que son muy importantes. Uno de ellos está reflejado en el piso de la Plaza Artigas. Uh-huh. Diógenes Equet es uno de los que pinta la escena de Artigas en purificación, Ajá. firmando dando órdenes. Sí. O sea, más allá de la postura política, el problema radicaba en la expresión pública, en la medida en que el Partido Nacional reclamaba que sus orígenes estaban con Lavalleja, Claro. además de Oribe, con Lavalleja y con Artigas. Uh-huh. Entonces, este es un estado de situación para entender la discusión que se viene en el año 24 y en el año 25. Y es una discusión en la que va a participar muy fuertemente no solo el vallismo en su conjunto, sino también el Partido Nacional, con la figura de un destacado intelectual, historiador de la época, muy poco reconocido, que fue Luis Alberto de Herrera. Poco reconocido porque se lo considera un cronista, un memorialista, un documentalista. Sin embargo, fue el investigador, el historiador uruguayo que inició el revisionismo histórico de algunos hechos importantes. Pero ya que estamos en el tema, decir que ese revisionismo histórico está basado en los trabajos, para mí, del primer gran historiador del siglo XX, que fue Eduardo Acevedo. Los anales históricos del Uruguay son una obra capital para entender la historia de este país. ¿Por qué? Porque conjuga, además de los documentos, análisis de los hechos.
no analiza mucho, junta muchos documentos, pero en el caso de la independencia, Eduardo Acevedo toma la postura del año 25. Claro. Y la analiza en un contexto regional, porque él, para llegar a esa postura, plantea también la situación de Argentina en la misma época. Entonces, la discusión central está basada más allá de los partidos políticos, pero con los partidos políticos y los simbolismos políticos en el medio. No sé si, Claro. si se entiende. Sí, claro. Sí, sí. Entonces encontramos un ambiente determinado para declarar la independencia. Para asumir ¿Cuándo? cuándo es. Claro. Porque, ¿qué pasa? En el año, el vallismo considera, en ese momento argumenta, que la declaración de independencia es la del 25 de agosto. Uh-huh. Y le sale al cruce Herrera. Herrera dice no, el 25 de agosto fue solamente una declaración de voluntad política. Pero efectivamente el peso radica en la Convención Preliminar de Paz de 1828. 28. Y fíjate que están, los amigos que nos escuchan, qué interesante que es esto. Porque hoy el gran defensor de 1825, ¿no? Y lo ha expresado públicamente, digamos, en forma contemporánea, es el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, Uh-huh. presidente. Claro. Y el defensor de la postura del 28, que en su momento fue la postura herrerista blanca, es el doctor Julio María Sanguinetti. Claro. Entonces, es interesante como curiosidad cómo las discusiones políticas intensas van dando lugar a definiciones institucionales y luego esto se sigue discutiendo. Sanguinetti hasta el día de hoy ha salido a la prensa promoviendo la anulación del 25 de agosto. Por lo cual, Lacalle Herrera ha salido a la prensa defendiendo el 25. O sea, claro. Pasaron casi 80 años y todavía seguimos discutiendo. Esas discusiones. Y seguimos discutiendo. Y esa discusión está planteada porque hay historiadores, hay libros escritos, hay argumentaciones, y lo interesante es no tomar una postura congelada, definitoria de la situación, porque hay un tercer elemento en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, y que es 1830, que también tiene un elemento importante, y es que en ese momento el Uruguay nace institucionalmente. Claro. Entonces, el año 25 fue un año, 25 de agosto de 1925, se decreta por parte del gobierno, que era colegiado, la fecha institucional. Eso va a meritar la inauguración del Palacio Legislativo, las reformas urbanísticas de Montevideo, porque las reformas del Palacio Legislativo determinaron la apertura de la calle Agraciada, lugar de desembarco. Claro. Luego, Avenida del Libertador General, Claro. La Valleja, Uh-huh. ¿verdad? Que termina, ¿a dónde? En 18 de julio. Entonces se armó el combo. Converge en la jura de la Constitución. Exactamente. El combo de la discusión política se transformó, y por eso era importante la discusión política, en un combo urbanístico. Claro. Sí, sí. ¿Verdad? Un combo urbanístico que modificó todo el centro de la ciudad de Montevideo para siempre, ¿no? Y que creó un paisaje urbano completamente diferente. Por eso es importante el tema. Y luego, naturalmente,
la Convención Preliminar de Paz y la Constitución forman una especie de trípode sobre el cual se da ese proceso. Ahora, toda esta discusión está centrada en apenas 5 años. 1825, 1830. Son menos de 5 años. Exacto. Del 25 de agosto al 18 de julio. Vean entonces la intensidad de los procesos que ocurren. O sea, cuando uno mira la historia y a veces se pone a leer y todo aquello parece todo lento, pero en tiempo histórico fue rapidísimo. 5 años no es nada. Nada, es rapidísimo. El ciclo artiguista es un suspiro, son 10 años. Todas las personas que actuaron en 1825 habían actuado a favor o en contra de Artigas. Desde 1811. Sí, Claro. desde 1810 en adelante. Claro, claro. O sea que estamos hablando, y de eso no nos podemos olvidar, de personas que estaban en actividad política, que eran militares y caudillos, pero eran caudillos políticos. Cuando uno define eso, tiene que pensar que la figura del caudillo es la figura del político, devenido, por supuesto y por la época, en un guerrillero, un combatiente, un militar, ¿verdad? Y adquirían rango militar a partir de eso. Pero en primer lugar y en esencia eran políticos. Caudillo viene de condottieri, viene de conductor. Claro.